Mentiras. Hola, hola, hola Angelita, ¿cómo estás? Hola para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Ivonne, buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Repitiendo con nosotros cátedra este año, felices de tenerte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos a todos los que se van conectando por acá. Angelita, bienvenida de nuevo, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación, a todos los estudiantes, a los profes que se están conectando en este momento. Pues no, muy contenta de estar nuevamente acá con un tema pues bien interesante. Ojalá pues les sirva muchísimo en el desarrollo de las actividades que hacen en los colegios. Entonces pues nada, preparadísima para empezar. Gracias, Angelita. Pues como lo dice Ángela, hoy tenemos nuestra sexta sesión ya de la cátedra, ya vamos por la mitad. Hoy vamos a ver todos los productos turísticos desarrollados en el IET. Con esta franja, con esta cátedra, perdón, terminamos la franja de producto turístico y ya empezamos de hoy en 8 con el tema de marketing. Les voy a presentar a Ángela mientras se nos van conectando nuestros otros estudiantes. Ángela es profesional en turismo, es máster en gestión internacional de destinos, orgullosamente bogotana, pero con raíces pastuzas. Ha trabajado desde hace 10 años en el sector turístico, siempre en la línea de turismo de naturaleza, para entidades públicas y entidades privadas, en su mayoría como consultora. Ángela está convencida de que el desarrollo turístico debe ser una vocación enmarcada desde el aprendizaje y mejora continua de quienes hacen parte de este gran sector. Actualmente, Ángela trabaja en el Instituto Distrital de Turismo y lidera la estrategia de Bogotá, un destino rural del Instituto Distrital de Turismo. Sin más, pues nada, Angelita, bienvenida. Vamos a ver quiénes se nos van conectando por acá. Listo, perfecto. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Entonces, pues efectivamente, así como pues siempre lo menciono como presentación, este tipo de espacios, de iniciativas es súper importante porque es un sector que es muy dinámico, va cambiando a medida que los territorios cambian, somos seres humanos que nuestra sociedad, nuestros entornos van cambiando a medida que pasa el tiempo, entonces por ende, pues el estar
como reforzando este tipo de conocimientos es súper importante, haciendo como un recorderis de ese primer y de esa primera invitación que nos hicieron para hacer parte de la cátedra, pues creo que también hablé un poquito de estos temas, de lo que habíamos venido desarrollando en ese momento, que fue para 2021 ya. Entonces, es bueno hacer como ese recorderis, ¿no? Entonces, por ende, hablando como de recordar como aquellas cosas que ustedes han aprendido en clase y que han aprendido en este espacio en particular, me gustaría pues empezar con una pregunta muy sencilla para los estudiantes que se están conectando en este momento. Y es que sé que en los otros espacios han escuchado y han visto muchísimo esta palabra, que es el fundamento de todo lo que realizamos en el sector, que es el desarrollo de productos turísticos. Esto es al final lo que vamos a mostrarle al público. Lo que llamamos turismo como tal, pues es un producto al final que podemos disfrutar, que podemos apreciar, que tiene todo un tema de comercialización y que pues al fin y al cabo es lo que se hace en el sector turístico. Entonces, por ende, no me gustaría como empezar como con la terminología que sé que ustedes vieron en los otros espacios en tema de conceptos, pero personalmente creo que el concepto, más allá de lo que venimos aprendiendo, que nos lo dice la OMT, la Organización Mundial de Turismo, también lo acuña el Viceministerio de Turismo. Muchas veces nos quedamos en esa parte muy teórica, muy académica, que claramente es importante y es lo que ustedes vienen desarrollando. Sin embargo, cuando no nos la apropiamos de manera correcta, queda en eso, queda simplemente en la parte académica, en lo bonito que suena. Entonces, una manera de apropiarnos de esos conceptos y pasar del papel a la práctica es en nuestras propias palabras que entendemos por esos conceptos. En el caso particular del día de hoy, quiero empezar con esa pregunta. Entonces, para ustedes, chicos, quienes están conectados en este momento, en sus palabras, no estoy preguntando con la definición de la Organización Mundial del Turismo, sino en sus palabras, en una frase, en una palabra que se les haya quedado de todos estos ejercicios anteriores, ¿qué es para ustedes estudiantes? ¿Qué es un producto turístico? ¿Listo? Entonces, Ivonne ahí me ayuda en el chat, los chicos que vayan escribiendo por el chat, ¿qué es para ustedes producto turístico? ¿Listo? Entonces Listo, vamos a dar Angelita. un minutico mientras empiezan a escribir. Claro que sí, mientras tanto vamos mirando quién está conectado. Espero que los que nos saludan también participen. Daniel Angarita, hola profe Iván, hola Daniel, ¿cómo estás? Valentina del Cristóbal Colón, Cristóbal Colón Danza Aldoval, Sofía la he visto muy conectada juiciosamente, Jeffer del República de Bolivia, saludos para el República de Bolivia, Julián del Cristóbal Colón, Ciudad Villavicencio Natalia, saludos para el Ciudad Villavicencio, los quiero ver muy conectaditos acá. Alison del Ciudad Villavicencio, Cristian del Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. A ver, ahora ya leí sus saludos, muchos no, seguramente, se me están pasando muchos, pero entonces, ¿qué es producto turístico para ustedes? Según lo que nos pregunta Angelita, cuéntenos, según lo que hemos visto en las otras cátedras, ¿qué es producto turístico? Más saludos del Ciudad de Villavicencio, Cristóbal Colón, Juan Diego, Sheila, Estefanía, también muy juiciosa la he visto, David de Ciudad Villavicencio, República de Bolivia, John Rangel, por aquí había visto una profe, pero se me pasó. Colegio Manuela Beltrán, ay, muy bien. Bueno, nos dice Alexandra Ramones, puede ser un recurso natural o cultural. Alexandra, ¿cómo estás? Correcto, muy bien. Miren, una frase corta y eso, digamos que lo que nos están mencionando que estoy viendo en pantalla es precisamente, creo que es como lo que se nos queda en la memoria, ¿no? Como ese recuerdo y así es como un concepto empieza a tomar vida, cuando empezamos a entenderlo como nosotros mismos lo entendemos, ¿no? Entonces, no sé, ahí creo que están poniendo más. Sofía nos dice, para mí, atractivo turístico puede ser una unión de conjuntos que pueden formar el servicio que sea un turista. Dayana, combinación de elementos materiales e inmateriales como los recursos naturales y culturales. ¡Wow! Okay. Jorge Adrián, un producto turístico es lo que le ofrecemos al turista. Bueno, más saludos, más saludos. Listo, perfecto, súper. Entonces, qué bueno que lo podamos decir de una manera mucho más suelta, sin tanto concepto rígido,
porque de esa manera ustedes, chicos, en su futuro profesional, en el sector turístico, van a poder pasar de ese concepto a algo factible, a algo real en la práctica. Entonces, eso es un reto completo para quienes trabajamos en el sector. Entonces, empezamos por eso, ¿listo? Entonces, está completamente acertado los conceptos que nos han dado. Y esto es básicamente, si se dan cuenta, acá tenemos elementos que ustedes mismos han mencionado. Entonces, eso es importante. Entonces, es una combinación, decían algunos, palabra clave, es combinar diferentes elementos, materiales e inmateriales. Entonces, ahí tenemos el tema de los recursos naturales, culturales, antrópicos, atractivos per se, atractivos. La palabra sola se lo dice, ¿no? Que llama la atención, como cuando una persona nos gusta, que tiene su atractivo, uno dice eso, ¿no? Entonces, esa palabra es totalmente se debe tener en cuenta de esa manera. Entonces, es atractivo. ¿Por qué? Porque tiene un pasado, tiene una historia detrás, tiene una apropiación por parte de la comunidad, tiene ciertas características que la hace importante y resaltar en medio pues, de un territorio, por diferentes aspectos ambientales, servicios ecosistémicos. Entonces, todo eso hay que analizarlo para saber si realmente es atractivo. Yo vuelvo pues al ejemplo como de las personas, ¿no? Pues a uno le gustan ciertas características, ¿no? De las personas. Entonces, lo mismo pasa para los atractivos turísticos. ¿Qué elementos hace que sea importante, ¿no? No sea como del común, sea diferente, resalte, ¿no? Las instalaciones y servicios complementarios, súper importante porque recuerden que hay que combinar, hay que vincular diferentes aspectos para que funcione. Esto también, el ejemplo es como un reloj, son pequeños engranajes. El turismo y el producto se debe conseguir como un reloj, ¿no? Debe tener engranajes que cada sistema genere que funcione, ¿no? Entonces, si alguna pieza falta, si algún tornillo sobra, pues muy posiblemente el reloj no nos va a funcionar de manera correcta, se nos va a averiar, no va a dar la hora exacta. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos elementos dispuestos, analizados, planificados y evaluados y mejorados claramente, pues podemos hablar de un producto turístico. Pero ahí no se nos queda y ustedes lo van a ver más adelante, chicos, en las clases de marketing. Y es que tenemos todo dispuesto, todo está bonito, todo está funcional. Puede que tengamos que mejorar ciertos aspectos, pero lo hacemos, eso hace parte del ejercicio. Pero al final, pues tenemos que venderlo. Algún compañero mencionaba en el chat qué es lo que le damos al turista. Pero resulta que para que llegue esa compra, ustedes se deben colocar, todos en algún momento hemos sido turistas de algún lugar. Entonces, uno no va a gastar su dinero simplemente como porque sí, o sea, detrás de eso tiene que haber una razón, una motivación. Eso lo van a ver como más a detalle en el tema del marketing. Pero entonces, para que se genere esa comercialización, es importante hablar que el producto se convierte en una experiencia. ¿Por qué empezábamos, chicos, con el tema de cómo recordaban ustedes un concepto? Porque cuando uno empieza a hacer memoria en sus palabras, en su propia experiencia, el conocimimiento es más profundo, hay un conocimiento más particular, más efectivo, por así decirlo. Y eso genera emociones. Cuando yo voy de viaje, cuando yo hago una experiencia turística valiosa, que realmente me genere emociones de alegría o me genere emociones de recordación, pues es muy probable que yo o repita la experiencia la promocione, ¿no? Se la recomiende a familiares, amigos, etcétera. Pero entonces también hay emociones que no son buenas y eso es lo que debemos evitar. Claramente, si la experiencia turística no está bien planificada, recuerden, esos engranajes no están funcionando de manera correcta, pues la emoción también va a ser insatisfactoria, puede ser una emoción de tristeza, puede ser una emoción de rabia. Esas emociones también existen y por eso es que el producto tiene que ser muy bien pensado para que esas emociones sean
buenas y no las malas, porque ahí también va a repercutir mucho en ese tema de comercialización, en ese tema de poder promocionar un destino turístico, ¿no? Recuerden que cuando ustedes tienen una mala experiencia con, no sé, sus papitos tienen una mala experiencia con servicios públicos, no sé, con el servicio del Internet. Entonces, eso digamos que le daña absolutamente todo el día, que se le vaya la conexión, o que le dijeron que le estaban dando, no sé, un paquete de 200 megas y llegaste a tu casa y realmente son 10 megas. Entonces, ese tipo de elementos que no se cumplen, como el valor que le estoy dando al producto, y le estoy dando una cosa totalmente diferente, pues le estoy dañando la experiencia. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y tener ese ejemplo muy claro de que todos funcionamos como engranajes. Si el servicio complementario de transporte no es óptimo, puede ser el resto muy bueno, muy satisfactorio, pero ese elemento posiblemente las personas vayan a ir a las, ahorita como todas redes sociales, y van a poner una mala reseña, ¿no? Y ahorita una mala reseña, chicos, en las redes sociales, tanto para las empresas como para las personas, es muy duro, ¿no? Porque ya no estás llegando a los familiares de la persona que tuvo una mala experiencia, sino estás llegando a miles de millones en todo el mundo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que al gestionar y diseñar un producto turístico, tengo que también pensar en experiencias positivas que dé al turista. ¿Listo? Entonces nosotros en el IDT, aquí les voy a hablar de algunos de los productos que manejamos. Una de las misionalidades, y que digamos que me parece súper importante que ustedes se queden con esa información, se apropien de esa información, es que Bogotá y Colombia tiene mucho potencial, ¿no? Yo creo que ya lo han hablado en otros espacios, que tiene mucho potencial en temas de turismo de naturaleza, es el tema que pues yo manejo. También tiene un potencial grandísimo en temas de congresos y ferias. Se ha abierto como esta posibilidad de otros productos o experiencias especializadas, o sea, fuera de lo común, como por ejemplo el aviturismo, entre otros. Entonces, sí tenemos un potencial muy grande, pero somos oferta nueva, y eso está muy bien. Digamos que eso es parte de lo que nos dedicamos en el Instituto Distrital de Turismo, y es a generar, a innovar portafolios nuevos, porque está muy bien a lo que venimos trabajando. Digamos que eso nos ha colocado en el mapa de muchos extranjeros, de muchos países, a querer venir a Colombia, pero no nos podemos quedar ahí porque tenemos mucho más potencial. Claramente tener potencial, y siempre lo digo, chicos, es también tener una responsabilidad muy grande, porque la materia prima, por así decirlo, como con lo que trabajamos, también es muy susceptible a daños. Yo voy a hablar específicamente el día de hoy de turismo de naturaleza. Entonces es claramente muy delicado, porque no solamente estamos hablando de características naturales que son susceptibles a daño y a que su recuperación es muy lenta o casi imposible, pero también estamos hablando de que estamos en un territorio donde hay dinámicas sociales, culturales, que también debemos trabajar con cuidado, porque si no estamos dañando eso que estamos hablando en este momento, que es una oportunidad. Tenemos ese potencial, pero ese potencial se debe cuidar. Por ende, tenemos una metodología. Entonces, digamos que es un resumen. La metodología es un poco más extensa en cuanto a acciones, pero digamos en términos generales, estos son como los pasos gruesos, por así decirlo, de cómo realizamos un nuevo producto en el Instituto Distrital de Turismo. Entonces, nuestra metodología empieza por un tema de planificación. Y acá es súper importante preguntarnos por qué es importante desarrollar el producto. Con una frase que me gusta mucho de un compañero, que dice que todo lo que hacemos debe tener un porqué y un para qué. Entonces, en el caso particular de turismo de naturaleza, pues ya se los he mencionado. No, tenemos un potencial muy grande. Entonces, ¿cuál es ese potencial? Siempre nos dicen en las noticias y en todos los espacios, somos número uno
en diversidad de aves. Tenemos unos puestos privilegiados en el número de especies de reptiles, de mariposas, tenemos ecosistemas súper variados, todos los pisos térmicos. La gran mayoría, y aquí también es un dato importante que ustedes tengan en cuenta como estudiantes y quienes pues se van a desarrollar en el sector turístico, y es que los datos muchas veces los dejamos ahí, se ven bonitos para la presentación, pero no les sacamos como ese análisis que deberían. Como por ejemplo, yo les hago la pregunta, y pues yo espero que quienes sean de Bogotá la tengamos súper clara, a ver si vos me ayuda ahí, quien latina de primeras, ¿cuál es el porcentaje de espacio rural que tenemos en la capital de Colombia, Bogotá? Entonces, en porcentaje, ¿cuánto creen que es la zona rural? Vale, Angelita, démosle un momentico a los chicos, a ver. ¿Quién le atina a la Listo. pregunta? Sin buscar, ¿no? No se vale. Sí, sí, ojalá no, así rápidamente, un número que se les venga a la Rápidamente, cabeza. rápidamente. Alica nos dice 68%. 68. Vamos a ver si otros dos. No, Sofía, no tengo ni idea. Yo, ¿quién da más, quién da menos? ¿Quién más? Majo nos dice 75%. Kevin también nos dice 75%. Listo, nos vamos con esos tres. Yo creo que tuvieron tiempo de buscar. Ahí nos 74, hicieron un 35, poquito, un poquito 100. de trampa. 100, nos dicen por acá. Bueno, 100 está complicado. Bueno, 75% nos dicen algunas de las métricas, varía entre el 70 y 75% dependiendo del estudio que se haga. Más sin embargo, el análisis que tenemos de ese número no es simplemente decir, uy, no sabía que Bogotá era mucho más rural que urbano, y es que también podemos analizar el tema de que porque siempre nos muestran solamente la zona urbana, o sea, Bogotá lo conocemos solamente en los mapas, si tú buscas en Google siempre te aparece solamente la zona urbana. Entonces, el análisis que uno puede hacer es que sí, y eso digamos que está contemplado dentro de las políticas públicas, el plan sectorial de turismo lo mira desde una perspectiva, y es que se ha invisibilizado la zona rural, no solamente de Bogotá, sino de todo el país, a pesar de que es la gran mayoría del territorio. Entonces, fíjense que cuando yo tengo ese contexto, ese análisis que me puede servir para el sector de educación, para el sector de servicios, para el sector de seguridad, también lo aboco al sector turístico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esas zonas que tienen el potencial ambiental de que tanto nos hablan? O sea, nos hablan de que Colombia es natural, que Colombia tiene un montón de ecosistemas, pero a la vez estamos ignorando esos espacios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es importante? Porque pues ahí hay comunidades, ¿no? Hay comunidades que han luchado por la protección de los suelos, porque está el tema de soberanía alimentaria, contamos con ecosistemas de alta montaña que proveen de servicios ecosistémicos. Recuerden que los servicios ecosistémicos son el agua, el aire, la comida. Entonces, todo esto no va solito el terreno per se, ¿no? Eso tiene toda una dinámica de que tienen que haber animalitos, tiene que haber suficiente biodiversidad de plantas, de animales, etcétera. Entonces, fíjense que se nos crece la perspectiva, y por eso los productos, a partir de ese análisis de por qué es importante, cogiendo datos, cogiendo estudios y haciendo ese análisis técnico, pues podemos decir, sí, es importante el turismo de naturaleza, es importante visibilizarlo, y no el turismo en sí, sino es importante estos espacios y cómo el turismo puede servirnos para visibilizar esos espacios. Entonces ya, porque hablo de, digamos que no es un todo, no es que el turismo sea el único que deba tener en cuenta este análisis, si, como les mencionaba al principio, pues también
estos datos deben ser analizados desde los diferentes sectores. Pero entonces me sirve para decir, efectivamente el turismo puede aportar positivamente a través del desarrollo turístico de naturaleza. Entonces, creo que ustedes ya en una sesión, digamos, lo vamos a recordar, o de pronto algún estudiante que no estuvo presente, que el turismo de naturaleza se divide por diferentes subcategorías. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de unas en particular que están dentro de la casillita de ecoturismo y la casillita de turismo rural. Entonces, ¿por qué se dividen así? Porque también tengo que darle un orden lógico, un orden narrativo, y sé que ya tuvieron una charla sobre narrativas, tiene que tener un hilo lógico para que la experiencia me funcione como ese engranaje que hablamos al principio. Entonces ya tenemos como nuestra justificación y eso se hace a partir de la planificación. Entonces el instituto dice, perfecto, bajo estas condiciones necesitamos desarrollar, la ciudad requiere desarrollar estas experiencias, estos productos nuevos. Entonces viene un diagnóstico, que es el producto, es el mapa general. ¿Qué tengo yo en territorio? Ya es un poquito más a profundidad lo que nos dijo esa planificación. Y eso se debe enlazar aquí. Yo armo un mapa mental de todo lo que tengo en territorio, entonces ya puedo hablar en el caso, ya lo vamos a ver más adelante, de turismo rural. Por eso es importante como encasillarnos en la tipología o en la categoría que queremos trabajar. Porque como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco hace, ¿no? Entonces, en este caso particular, entonces empezamos a revisar el tema de cuántas localidades en Bogotá tenían ruralidad. Entonces, en el caso de Bogotá, un dato que de pronto muchos desconocen es que 9 localidades tienen ruralidad, de las cuales algunas son la mayoría rurales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué desarrollo? ¿Qué clase de actividad económica tienen? ¿Cuáles son sus centros poblados? ¿Cómo son sus vías de acceso? O sea, todo en términos generales. Cuando paso al tercer punto de esa primera fase, chicos, hablo de ya caracterización. Entonces, en la caracterización voy, digamos que para que lo entiendan y lo visualicen en términos como un mapa mental, es ir de lo macro, ir yendo como más a detalle hasta llegar a lo micro y a lo puntual de la categoría. Entonces, en caracterización, lo que yo hago es, ya tengo un mapeo completo y me doy cuenta, esto tiene un ejercicio muy fuerte de visitas en campo, de estar en territorio. Esto es muy complicado, chicos, hacerlo desde una oficina. Esto hay que ir, ver cómo realmente son las cosas, conocer a la gente, hablar con las personas que conocen y viven el territorio y empezar a mirar cuáles son esas iniciativas. Muchas veces ustedes van a encontrar que esas iniciativas ya están medianamente organizadas, por así decirlo, y se empieza a determinar en qué estado actual están esas organizaciones que están vinculadas, que pueden vincularse más bien a futuro, que pueden vincularse a lo que yo estoy buscando. Entonces, nuevamente nos devolvemos un poquito. Hay que tener en claro cuál es la categoría que estamos trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando turismo rural, tengo que buscar esas organizaciones, iniciativas, colectivos que están dentro de esa casillita. Entonces, ¿para qué yo empiezo como a clasificarlos? Porque también dentro del instituto tenemos diferentes programas de fortalecimiento. Es diferente hablar con una organización que hasta ahora está empezando, digamos, tienen una idea, digamos que tienen una iniciativa como tal de poder generar esas experiencias, pero aún no saben cómo. Entonces, hay programas que los empiezan digamos, a capacitar. Así como están haciendo ustedes en este momento. Es exactamente igual, que ellos sepan qué es turismo, cuáles son las responsabilidades, porque se intenta hacer esto paso a paso, porque a nivel comercial, la gran mayoría de empresas pequeñas que se forman año tras año, muy pocas llegan al tercer año, muy pocas desisten, se frustran, se disuelven. Entonces, la idea es que tengamos un turismo sostenible, que las personas sepan, perdónenme la palabra coloquial, sepan en qué se están
metiendo, ¿no? Esto es un negocio que se debe tomar con toda la seriedad del mundo, precisamente porque requiere unos pasos y requiere, pues, es un ejercicio que requiere tiempo, requiere esfuerzo, como cualquier empresa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de esa caracterización, yo ya puedo decir cuáles están listos de cierta manera para un diseño de experiencia turística, que ya cumplen ciertos criterios técnicos para poder desarrollarse, que no sean perfectos. Eso digamos que en la mayoría de los productos nuevos, como los que les voy a hablar el día de hoy, no va a pasar porque les falta aún algunos detalles de comercialización. Decía una persona que es súper experta en temas de turismo, el turismo es de pequeños detalles. Entonces ahí es donde entramos nosotros a apoyarles a revisar cómo es que estamos desarrollando, qué podemos hacer mejor para que, y recuerden que acá todo tiene como un enlace, ¿para qué? Para generar emociones positivas. Recuerden que el producto turístico es eso. Entonces, cuando llega un año, puede que algunas de ese mapeo general pues estén en fases iniciales. Cuando ya tenemos ese paquetico para diseñar la experiencia, tenemos ya una caracterización de los servicios complementarios, tenemos ya las experiencias de manera coherente con el tema de la narrativa, nos funciona para lo que estamos buscando, empezamos el tema ya de la verificación. La verificación son esas primeras visitas que se hacen, pero ya no me cuentan lo que quieren hacer a futuro, sino que nos muestran qué es lo que están haciendo. Y a partir de ahí se hacen ajustes. Esto lo coloqué en un circulito, chicos, porque esto puede devolverse varias veces para ir a mirar nuevamente en qué han avanzado. Algo que tenemos muy en claro desde la institución es que avanzamos en la medida que las organizaciones quieran avanzar. Entonces, acá no presionamos a nadie, estos son emprendimientos que son de ellos, para ellos y por ellos. Entonces, por ende, esta ruedita puede tener varios ciclos. Una vez que miremos, está en unas condiciones para pasar a la siguiente fase, vamos al tema de validación. Ese tema de validación, digamos, la diferencia entre verificación y validación es que la verificación es técnica, es interna del equipo de trabajo que venimos acompañando a las iniciativas. La validación ya es externa. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces, y lo hablo desde la experiencia propia, estamos todo el tiempo con ellos, ¿no? Entonces uno empieza a ver todo bonito, siempre les digo. Entonces llega un punto en que necesitamos una visión objetiva, una visión externa que nunca haya hecho la experiencia para poder hacer ese tema de retroalimentación. Entonces, esta validación también se puede volver a temas de ajuste. Intentamos que sea ya lo más certero posible, porque las validaciones, pues, es una logística mucho más compleja, chicos. Nosotros llevamos ya agencias de viajes, intentamos llevar entidades, intentamos llevar a otras áreas del IDT que no tengan conocimiento de la experiencia. Entonces, pues esto en términos logísticos, operativos, en costos, claramente, pues es bastante, es un poquito más complicado. Entonces, intentamos que ya para ahí sean muy poquitos los detalles que haya que ajustar. Entonces, esta segunda fase ya se nos finaliza con la parte de comercialización. Nosotros dentro del grupo, que se nos pasó un poco comentarles, dentro del IDT estamos la subdirección de desarrollo y competitividad, a la cual yo hago parte, pero hay otra subdirección que es la de mercadeo. Entonces ya ellos tienen mucho más claro el tema de comercialización con agencias más grandes, tienen todo el tema de procesos, de proyectos, por ejemplo, los famosos FAM Trips, que es traer precisamente agencias a que miren la experiencia, vivan la experiencia y la puedan comercializar. Digamos que ese ya es la cereza del pastel que tenemos para las estrategias. Entonces, para llegar a ellos, pues ya hay, digamos que todo un proceso diferente, se crean los famosos brochures, los famosos portafolios, ya se les ingresa otro tipo de estrategias, como muy posiblemente ustedes habrán visto, y si no han visto, los invito a que en su celular o en su computador
googleé en Plan Bogotá, que ahí está pues la oferta de los empresarios que ya han pasado por todo ese proceso y tienen sus paquetes turísticos pues a disposición de las personas, ¿no? Entonces, aquí finalizamos como esa metodología que en términos generales funciona así. Entonces, acá está el ejemplo de cómo es el resultado de todo ese ejercicio. Esto aquí contado suena como paso 1, paso 2, paso 3 rápidamente, pero como les mencionaba, es un trabajo mucho de campo, a muchos lugares no es fácil llegar, entonces digamos que también algunos empresarios pues no tienen todo el tiempo para estarnos recibiendo, entonces es un paso a pasito que lo que buscamos es no rapidez, sino calidad en lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, como les mencionaba Ivonne al principio, este es el resultado, este es uno de los resultados de uno de los productos, que es Bogotá, un destino turístico rural. Este ya es su logo símbolo que se creó específicamente para la estrategia y para crear una identidad. ¿Por qué? Porque es un ejercicio especializado, es un ejercicio innovador, nuevo para la ciudad, a pesar de que ya se habían hecho como unos pinitos importantes, pues acá ya consolidamos varios años de trabajo. ¿Listo? Como les mencionaba, tenemos que tener un porqué y un para qué, una lógica. ¿Listo? Entonces, para eso se crea una línea narrativa. Entonces, nuevamente, quiero que se imaginen como ese cajoncito grande, esa sombrilla grandota de turismo de naturaleza, y debajo de esa sombrilla hay 3 cajoncitos que nos dicen, en términos de concepto, que son especializados. Está ecoturismo, no se nos va a olvidar, turismo de aventura y turismo rural. Dentro de esas categorías nos dice que el ecoturismo está muy enlazado con el tema claramente de digamos, tener contacto con la naturaleza a través de la educación ambiental, es decir, que no es solamente estar en el espacio, sino aprender de él en términos ecológicos, en términos biológicos, ambientales, y generar un cambio de comportamiento de las personas en su diario vivir frente pues al cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí están unas actividades especializadas. ¿Cuáles son? Aviturismo, que ya vamos a hablar de ella, y, por ejemplo, avistamiento de ballenas, que en el caso de Bogotá no tenemos, pero sí lo tenemos en Colombia, en el Pacífico. Otro cajoncito, que ese no lo desarrollamos tanto en Bogotá como tal, pero sí en zonas de Bogotá región, es el turismo de aventura. Y por último está el turismo rural, donde su actividad especializada es el agroturismo. Entonces, con ese vamos a empezar. El agroturismo nos habla de que tienen que ser experiencias lúdicas, o sea, es decir, que ustedes o yo como turista debo hacer alguna acción de aprendizaje, algo que me permita tocar, probar, oler, que me genere esa recordación, esa emoción que me permita recordar mucho más fácil la experiencia. Entonces, eso se hace a través de acciones lúdicas, donde la persona pueda o cultivar, o hilar lana, o cultivar plantas, crear platos típicos, etcétera. Cualquier actividad que me permita la inmersión, que yo haga algo. ¿Con qué objetivo? Con que tú, yo, cualquier turista, visitante de esta experiencia, le evoque o haga que aprenda sobre las tradiciones, saberes y sabores de las familias campesinas. ¿Listo? Si estamos hablando de que vamos a hacer, no sé, senderismo, vamos a hacer trekking, vamos a hacer otro tipo de actividades que son en espacios rurales, está muy bien, pero no entra dentro de esta categoría porque tenemos súper claro que tiene que ser acciones lúdicas que sean acordes a lo que hace una familia campesina en su diario vivir. Entonces, fíjense que al tener esto claro es mucho más fácil poder desarrollar un producto. Entonces, todo esto se integra a una narrativa. Claramente, pues le tengo que contar al turista cómo se desarrollan las actividades, por qué se desarrollan esas actividades, cuál es la importancia de esa actividad,
que realice esa actividad. Entonces está todo el tema de soberanía alimentaria, chicos, nuestras familias campesinas son los que proveen nuestros alimentos. Entonces, ¿qué pasa si perdemos todo ese conocimiento? Eso no es simplemente abrir un hueco y poner una planta, eso tiene sus tiempos, eso tiene su manera de abonar la tierra, todo tiene una razón de ser. Y claramente también, como les mencionaba al principio, es importante tener en cuenta que el turismo debe aportar positivamente a algo. Y ese algo, en este momento, dentro de las estrategias, está orientado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos que ustedes ven en pantalla son 17 en total. Entonces uno los ve muy bonitos, posiblemente ustedes los han visto en alguna clase o en alguna propaganda y se ven bonitos. Pero entonces pasa lo mismo, chicos, que con los conceptos. Es pasar de lo que se dice en el papel a la práctica. Entonces por eso hemos decidido que nuestras estrategias no van a tener los 17 objetivos, sino vamos a seleccionar algunos que dentro de la estrategia le podamos aportar. No lo vamos a solucionar todo dentro del sector turístico, pero sí la idea es que sea positivo y no generemos más, digamos, no generemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo primero, el primer objetivo de desarrollo que tenemos es el trabajo decente y el crecimiento económico. Esto es fundamental porque lo que queremos es que las familias campesinas diversifiquen su economía para mejorar la calidad de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos claro que el turismo no debe ser el único sector económico que tenga un territorio. Esto es supremamente delicado porque el turismo es muy dinámico, ¿sí? Tiene demasiada fluctuación, por así decirlo, dependiendo a lo que pase. Muchas veces son factores externos. Para decirlo de una manera más sencilla, recuerden lo que pasó en esta situación de la pandemia. Entonces, aquellos destinos que eran solamente turísticos y que su economía solamente es turística, pues va a tener una afectación mucho más directa en todas sus economías. Entonces, hay que hablar de diversificar el ingreso que tengan las familias. Adicional a eso, la base fundamental del agroturismo, quiero que lo recuerden, y es dar a conocer el conocimiento y las actividades normales de nuestras familias campesinas. Entonces, si quitamos este factor solamente para que todos hagamos turismo, pues le estamos quitando el razón de ser, el por qué y el para qué de la estrategia de agroturismo. Lo segundo, el segundo objetivo es el número 5, que tiene que ver con igualdad de género. Aquí también les recuerdo la importancia del tema de las estadísticas. Nos dicen que todas las violencias físicas, económicas, psicológicas, se incrementan en las zonas rurales. Entonces, ¿cómo podemos desde el turismo aportar positivamente a que esto cambie, que esto mejore? Pues enfocándonos en el tema de fortalecimiento de capacidades de poblaciones vulnerables. Entonces, en este caso tiene un enfoque muy fuerte del tema de la mujer campesina. Entonces, cómo a partir de diferentes acciones y proyectos podemos generar capacidades de habilidades blandas, empresariales a las mujeres del campo. El siguiente es el número 12, que es producción responsable. Esto es muy importante para el concepto, porque lo que estamos diciendo es que cómo se cuida la tierra para tener alimento. Pero si yo llego a un lugar y está lleno de basura o estoy viendo que le están echando agroquímicos, pues digamos que esto no va a haber mucha coherencia con lo que estamos queriendo dar de experiencia, ¿no? Va a ser muy contradictorio. Y por último, el tema de protección de ecosistemas terrestres, pues aquí no hay mucho que decir, ¿no? Es como les mencionaba, la materia prima, es el paisaje, es dónde estamos, ¿no? Entonces, para hablar de agroturismo, pues tengo que estar en un espacio natural con ciertas condiciones favorables en términos ecosistémicos. Entonces, hay que conservarlo desde la narrativa, pero también desde las acciones. ¿Listo? Esto es un poco de todo el proceso que hemos llevado a cabo. Entonces, actualmente tenemos un brochure de 16 experiencias en 5 localidades,
de las 9 que les mencioné, precisamente porque el proceso tiene su tiempo, ¿no? Y tenemos ya el tema de articulación con el tema de mercadeo, pues como les mencionaba anteriormente, con su brochure y claramente con su video promocional que si me colaboran los compañeros vamos a ver a continuación. En Bogotá hay espacios que brillan con una magia especial. Lugares donde la ciudad despliega sus tonos y el verde predomina. El agua fluye y la tierra palpita. Lugares donde el campo florece. Los días comienzan de madrugada. Los rayos del sol tocan la tierra y el paisaje profundo se abre. En Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Chapinero y Santa Fe, la tierra te conecta con el origen de las cosas. Los surcos, los cultivos, los animales y los objetos para trabajar el campo te llevan a sentir la tierra de cerca. Solo así, sembrando, cosechando, aprendiendo, podrás entender cómo una pequeña semilla se transforma en el alimento más nutritivo. Cómo de los animales provienen fibras que dan abrigo y protegen del frío. Cómo de la tierra brotan los frutos que activan las mejores sensaciones. Entonces verás las cosas con otros ojos. Sabrás que aquí se nutre el cuerpo, la mente y corazón por medio de las manos sabias de nuestros campesinos. Compartirás en la mesa una experiencia que tiene muchos colores. Toma varias formas y adquiere exquisitos sabores. Porque no puedes dejar de vivir nuestra más bella tradición. En Bogotá hay mucho campo para disfrutar. Ven y vívelo tú también. Listo. Entonces, aquí es un resumen nuevamente de recordar qué es lo que hacemos en esta categoría específica, en esta experiencia particular, y es generar la construcción o aportar a la construcción de un tejido social, la construcción de paz, a través de valorizar lo que hace el trabajo en nuestras familias campesinas por medio de acciones directas, ¿no? Que aprendamos, así sea en un día, lo básico de cómo es sembrar, todo el trabajo que implica arar, todo lo que sabe el campo, el campo sabe, ¿no? Entonces es degustar comida tradicional, cómo es ordeñar, que no es nada fácil, el tejer y sobre todo el aprender de nuestra herencia campesina. Estos son algunos de los ejemplos de las descripciones generales de lo que podemos ver, de lo que ya puede un turista disfrutar. Entonces acá, por ejemplo, está el tema de los juegos campesinos tradicionales como el turmeque o conocido como tejo, la rana, el trompo, el yoyo, todo eso de la mano del campeón nacional de juegos tradicionales. También encontramos el tema de producir tu propio yogur, cómo se produce el yogur y qué le quieres agregar a tu yogur para que te lo puedas llevar de souvenir. El tema de la siembra, de la cosecha, de cómo se cultivaba anteriormente uno de las semillas más autóctonas y más propias que tenemos, que es la quinoa, que ahorita ya tiene un proceso un poco más industrial, pero nuestras familias campesinas saben cómo se hacía el proceso de sus abuelos, entonces te enseñan cómo era ese proceso. También el tema de crear tu propio queso, cómo se genera, cómo se crea el queso como tal, y claramente lo que haces, pues te lo degustas y te lo puedes llevar. También tenemos las experiencias de apicultura, súper importante todo ese ejercicio que se hace a través de estos animalitos que son tan importantes para la soberanía alimentaria. Recuerden que sin abejitas no tenemos comida prácticamente, entonces cómo es todo ese proceso, cómo lo han desarrollado los apicultores para poder tener miel, productos y subproductos de calidad que también el turista se puede gustar y puede llevar.
Bueno, entonces aquí ya entramos al otro tema que lo voy a hacer también rápidamente. Si se dieron cuenta, todo ha tenido como un hilo conductor y el caso del aviturismo, que es otro producto que desarrollamos, no es la excepción. Entonces acá tenemos unas líneas de trabajo también particulares. Y es que el tema del aviturismo no solamente es que tú conozcas del ave, cómo se llama o cómo se ve o cómo canta, sino que detrás de un ave hay todo un ejercicio de interpretación ambiental, es decir, que exista un ave en particular en un espacio, en tu jardín, en tu parque cercano, en los cerros orientales, en cualquier lugar natural, significa también que hay suficiente alimento, que hay suficiente cobijo, que hay, digamos, los árboles son aptos para que ellos aniden. Entonces nos puede decir también de la salud de las fuentes hídricas, que eso para nosotros nos debería interesar mucho porque al final y al cabo nosotros también necesitamos agua, ¿no? Entonces, que existan estos animalitos y poder ver que también tienen una relación con el ecosistema. No sé si alguno acá habrá visto que hace poco en las noticias salió que en una región de Colombia vieron después de muchísimos años un ave que la creían prácticamente extinta. Entonces, detrás de eso, pues hay todo un análisis y toda una reflexión de que posiblemente estos ecosistemas se están mejorando y que por ende también nos va a beneficiar a nosotros. Nosotros, como dice esa frase, la naturaleza no depende de nosotros, pero nosotros sí de ella. Entonces, el conocer, el reconocer y el aprender de este conocimiento también lleva su tiempo. Por eso es importante el relevo generacional. Entonces, acá en Bogotá particularmente tenemos diferentes organizaciones juveniles que han venido capacitándose. Ya vamos a tener las primeras jóvenes que se van a graduar como guías profesionales de turismo enfocadas en aviturismo y ellas están desde que tenían más o menos unos 15 años en el ejercicio y ya pues han desarrollado todo ese proceso, ya llevan grupos. Entonces ese relevo generacional es importante para los chicos que les guste la naturaleza y que se quieran enfocar este tipo de actividades, pues es importante saber que es todo un proceso de capacitación y que ya se está logrando, ¿no? Y también por último, vemos en esta actividad de naturaleza una actividad que fomenta la accesibilidad. ¿Por qué lo enfocamos mucho a ello? Porque uno cuando habla de turismo de naturaleza, uno no relaciona las personas que tienen algún tipo de dificultad o barrera, por así decirlo, física, porque uno no relaciona, ¿no? Uno dice, no, es muy difícil, eso es imposible, pero ya hay experiencias, por ejemplo, en Chile, en España, en Estados Unidos, donde nos demuestra que es un turismo que es posible desarrollarlo y que tiene resultados muy interesantes porque son públicos que son, digamos que son públicos muy fidelizables. Es decir, que si yo tengo, no sé, soy una persona que tiene necesidad de muletas o que está en silla de ruedas y encuentro una experiencia a la que yo pueda disfrutar con mis acompañantes, pues la voy a recomendar. Eso va a ser, digamos que es un marketing muy efectivo y va a ser un cliente frecuente. Va a decir, no, si ese operador tiene pues mis necesidades cubiertas, pues yo voy a seguir contratando con él. Entonces, el tema de actividad accesible con aviturismo hace mucho, digamos, hace un match, hace una vinculación muy importante, porque el aviturismo no requiere de grandes caminatas. Si uno encuentra en la jerga del aviturista, es un hotspot, como un punto caliente donde sé que se pueden ver aves. Digamos que ahí ya me puedo quedar fácilmente unas 3 horas, 4 horas, que es lo que dura el aviturismo, y en ese espacio concreto pues puedo hacer toda la actividad. Entonces, digamos que puede funcionar, ya tenemos espacios tanto en Bogotá como en cercanías, y puedo decir que en algunos parques nacionales ya se está implementando como estos espacios seguros y accesibles para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces, digamos que es una estrategia que le apunta particularmente a quitarnos ese pensamiento de que la naturaleza no va con el tema de accesibilidad.
Entonces, ¿qué hemos realizado en términos generales? Tenemos la guía de aves de Bogotá. Quienes no la conocen, los invito a que googleen guía de aves de Bogotá y les aparece para descargarla en PDF. Ya en este momento se está haciendo una actualización para pues conozcan esa fauna bien interesante que, al igual que turismo rural, muchas personas, al pensar que solamente somos urbanos, solamente somos la parte de ciudad, pues no tenemos esa fauna, digamos, diversa, y eso pues no es así. Tenemos nuestros cerros orientales, tenemos más de 17 humedales, tenemos un parque maravilloso que es el Simón Bolívar. Entonces ahí se pueden desarrollar esas actividades, y hay muchas aves que, digamos, han vuelto a las zonas, a estas zonas, y que son pues bastante interesantes de estudiar, ¿no? También tenemos una red de observatorios. Para ese entonces se dio, hacia el 2020, se volvió a motivar el uso de estos observatorios, que precisamente son espacios para estar en ese punto y hacer la actividad de observación. Hacia 2021 nos enlazamos a prestadores de servicios turísticos que para nosotros son fundamentales para ese tema de relevo generacional. ¿Por qué? Porque pues son las agencias quienes han abierto las puertas a estos jóvenes que se están capacitando para que puedan desarrollarse ya en manera profesionalmente hablando. Entonces, para ese entonces, pues estábamos en nuestras casas y desarrollamos esta actividad que se llamaba Semillero Pajarero, en compañía de los aliados estratégicos de nuestros prestadores de servicios turísticos, donde tuvimos pues 3 días de sesiones virtuales, donde los chicos como ustedes fueron protagonistas. Ellos eran los que dictaban las charlas, contaban desde diferentes partes de Colombia cómo era su experiencia y cómo se estaban desarrollando. Ya para el 2022, pues retomamos el tema territorial, el tema de estar en los espacios. Entonces desarrollamos el famoso Global Big Day y el October Big Day. Esto es una actividad que se hace a nivel mundial. Esto se lidera a través de una universidad de Estados Unidos, donde se busca saber cuál es el país más diverso en aves. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se lo preguntarán, como quién es el que determina eso de que Colombia es el primero en aves. Pues esta es la actividad que lo determina. El Global Big Day se hace en los primeros meses del año, y el October se realiza en octubre, como su nombre lo dice. Y esto es así porque son las 2 franjas migratorias que tenemos de aves importantes durante el año. Entonces ahí lo que hacemos es que todas las personas, sin importar si son niños, si son personas adultas, si son expertos o simplemente disfrutan de la naturaleza, puedan hacer un conteo a través de una plataforma. De esa manera hemos tenido el primer puesto mundial en los últimos años, incluyendo 2023. También desarrollamos otro tipo de iniciativas de activación, como por ejemplo el Festival de Aviturismo. Ellos son una organización que hace parte del tema de los guías de Bogotá y Cundinamarca. Entonces ellos participaron en un proyecto del IDT, específicamente de Fondetur, que es como el fondo de recursos para desarrollar eventos, para que tengan los insumos necesarios. Entonces, digamos que a partir de ese ejercicio, ellos muy juiciosamente hicieron el Festival de Aves de Aviturismo. Entonces, el IET estuvo presente para apoyarlos en el tema del cierre. Entonces, bueno, aquí algunos datos interesantes de lo que pudimos observar. Una participación bastante interesante. Pues vamos a ver si este año repetimos la actividad. Y en el 2023 lo que llevamos, como vamos a mitad de año, realizamos el Global Big Day a principio de año en Cerros Orientales, que es uno de nuestros espacios naturales más importantes. Quienes son de Bogotá saben que pues es lo que más resalta en toda la ciudad. Quienes son de otras ciudades, yo creo que es lo primero que ven en todas las fotografías, o si nos han visitado, saben lo importante que son los Cerros Orientales para Bogotá. Entonces ahí se desarrolló en conjunto con el Viceministerio de Turismo. Tuvimos 40 participantes, un conteo bastante importante de aves en este sendero, adicionalmente de que nos unimos con los otros espacios de Cerros Orientales. Es decir,
Cerros Orientales es muy grande, entonces nos dividimos en conjunto con otras entidades para poder tener esta actividad en simultáneo en diferentes espacios. Entonces nosotros aquí las fotografías que ustedes ven es en un camino que se llama kilómetro 11 y 12 Quebradas, ahí estábamos tomando la instrucción del guía especializado en aves y ya en la segunda foto, como ustedes se pueden dar cuenta, todos estábamos pendientes de observar las aves. Entonces, estos son ese tipo de ejercicios que le apuntan al tema de relevo generacional, le apuntan al tema claramente de accesibilidad, porque son espacios pues que se puede llegar fácilmente, son espacios pues que tienen unas condiciones de infraestructura óptimas, que tienen señalización, ¿no? Entonces, digamos que ahí le estamos aportando a los objetivos y a los ejes de trabajo que decíamos al principio. Y bueno, listo, chicos. Entonces, aquí también les voy a mostrar como un pequeño video de cómo a nivel nacional se reporta en medios de comunicación este tipo de actividades. Festival de Aviturismo de Bogotá, espacio pedagógico para conocer más sobre las aves. Prestadores de servicios turísticos y público en general podrán disfrutar del 24 al 27 de noviembre jornadas de pajareo con avistamiento de aves, mini feria empresarial y talleres virtuales. Para inscribirse pueden consultar la página aveturismobogotá.com. Listo, Ivonne, pues entonces aquí yo finalizo mi intervención. Como se pueden dar cuenta, ya llevamos una hora pasadita, no mucho, pero y les estoy mostrando a grandes rasgos dos de los productos. Tenemos más claramente proyectos y estrategias. Está turismo de bienestar ligado pues a la estrategia de turismo RE. Tenemos todo el tema cultural, rutas de graffiti, Ruta Leyenda El Dorado, que es otro producto que posiblemente pues ya han tocado en otros espacios. Tenemos turismo gastronómico, que es otra estrategia y es otro marco conceptual importante. Entonces, digamos que aquí me quedaría bastante más tiempo como comentándoles todos los productos, pero al final el objetivo y es como la reflexión es que siempre estamos buscando como esa nueva oferta para innovar, para que haya pues más gama de servicios y más opciones para todos los públicos que están llegando y que están interesados en llegar a nuestro país. Ahorita los públicos son cada vez más diversos, eso lo podemos analizar dentro de nuestro propio ejercicio cuando somos turistas. Ya no queremos lo mismo, queremos a veces experiencias que nos generen concientización, un poco más de aprendizaje. Todos estos públicos que cada vez son más, por decirlo así, más informados, más exigentes, pues requieren que haya varias opciones, ¿no? Entonces, en eso trabajamos muy de la mano con otras instituciones, claramente con el sector turístico. Nuestra razón de ser son nuestros prestadores de servicios turísticos, nuestras comunidades que también tienen muchísimas ideas súper valiosas para desarrollar. Entonces, bueno, eso es como lo que venimos haciendo. Creo que se bloqueó la pantalla de Ivonne. Entonces, bueno, no sé si los compañeros puedan ver, a ver, miro en el chat si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, también las aceptamos. Voy a ver si veo por acá. A ver si me pueden decir los compañeros si hay algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que realizamos. Bueno, ya se está comentando a Sofía. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por estar pendientes. Recuerden pues que siempre estamos como en disposición a lo que necesiten ustedes como estudiantes y como profes también, si tienen alguna iniciativa, algún proyecto a futuro, ¿no?
también estamos muy pendientes ahí para poder apoyar. Ojalá no se pierdan las otras sesiones, les comenten pues a sus compañeros quienes no pudieron asistir a la charla puedan compartir esta grabación. Ustedes saben que quedan las redes sociales del IDT. La información no solamente de las cátedras, sino de todos los proyectos, programas, capacitaciones que tenemos en torno a turismo. Es importante que sigan las redes sociales del instituto, www.idt.go.co, eso ya yo creo que lo tienen súper claro. En Instagram también sacamos frecuentemente las actividades que hacemos, entonces recuerden siempre pues estar conectados. Listo, entonces yo creo que ya vamos finalizando. A Ashley, acá estoy viendo el chat. A todos ustedes, muchas gracias, a los profesores que se conectaron a la sesión. Y no recuerden que pues dentro de 8 días tienen otra temática, ya están cerrando el tema del marketing. Y nada, a todos muchísimas gracias, al equipo que está detrás de toda esta logística, también muchas gracias y pues que tengan todos una feliz noche.